La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Muy bien, gracias por la oportunidad. Creo que va a ser la primera vez que haga la reflexión del Evangelio de este día, porque anteriormente la había hecho Álvaro y luego Luis Manuel la había estado haciendo. Y no es que llevemos un registro de quiénes hacen qué, ¿verdad? Y qué dicen en cada cosa. Pero quiero traer el recuerdo de una de las reflexiones de Luis Manuel, en las que justamente en este Evangelio colocaba dos cosas, ¿verdad?, que pasan en ese momento que tan teatralmente nos acaban de leer por David, ¿verdad? Creo que nos hace falta esa teatralidad a la hora de la lectura del Evangelio para tener como esa dimensión de darle voz y emoción a lo que está pasando, ¿verdad?, en ese momento. Y por eso fue que me acordé mucho más de lo que había dicho Luis Manuel anteriormente. No recuerdo ahorita si fue el año pasado o el año antepasado que lo dijo. Pero que justamente en esa travesía donde Jesús empieza a acompañar a estos discípulos, la forma en cómo entonamos, la manera en que estos discípulos se expresan acerca de lo que las mujeres vieron y dijeron, nos debe siempre de recordar algo muy importante, y es el tema de la credibilidad de la palabra. ¿Quién tiene la credibilidad? Y frente a esa credibilidad, ¿a dónde han estado las voces de la disidencia? Y pongamos también en esa disidencia, pues también a las voces de las mujeres, ¿verdad? Y de nosotros como personas queer. También me gustaría en esta reflexión, de manera esperanzadora, sentir que estamos en el camino. ¿Verdad? También nosotros como comunidad estamos en el camino. En el camino a nuestra asamblea. ¿Verdad? En el camino a poder, después de todo este discernimiento que hemos tenido, a poder entender cómo vamos a seguir construyendo y sosteniendo esta comunidad. Y entonces, mientras pensaba en eso, se me vino a la mente una frase que tengo quizás años de vérsela a una compañera en su estado del WhatsApp. Y dice, feminista en permanente de construcción y construcción. ¿Verdad? Y yo creo que ese elemento es importante también reconocerlo en este camino de Emaús, en el que estamos nosotros ahorita. También me recordaba mucho a una frase que yo digo cuando me toca dar el sistema sexo-género, y es la primera vez que la gente va a recibir un proceso formativo que tiene que ver con qué es el sexo y qué es el género. Y me gusta decirles de que siempre que nos encontramos en la vida teniendo ese primer momento, se van a tocar hilos muy sensibles, ¿verdad? Y es como esas costuras de las abuelitas que yo no sé a quién le ha pasado, ¿verdad? O lo voy a poner, no sé, para quienes estuvieron el domingo pasado se dieron cuenta que yo andaba a un palazo. Entonces lo metí a la lavadora y se enrolló un hilito en otra ropa, ¿verdad? Y en las vueltas de la tómbola de la lavadora se madejó todo el hilo. Entonces es así, tocar estos temas como los que tocamos aquí en Magdala, es como ese hilito. Se jaló el hilito y ya se vino toda la madeja. Ya se me arruinó el pantalón, por cierto. Se aceptan donativos. Entonces es así, cuando empezamos a tocar esos hilos de lo que ha pasado, de lo que nos ha pasado,
y de lo que nos está pasando, muchas veces causa desasosiego, incertidumbre, angustia. Y estos elementos muchas veces van a hacer que tengamos desilusión, ¿ya? Porque veníamos con una ilusión, pero quizás no veníamos pensando en que nuestros sistemas internos fueran tocados. Pero pasa y pasará. Porque yo creo que una de las cosas que al menos a mí me tiene aquí como amiga de Jesús, como seguidora de Jesús, es precisamente esa permanente tocadera que hace sobre nuestro ser. Y yo no sé ustedes, lo dejo para sus reflexiones personales, pero yo sí quiero seguir sintiéndome tocada por Jesús y alborotada por Jesús además, de tal manera que sea fácil para nosotros entender, visualizar en este tiempo tan angustiante que no es Jesús. Y yo creo que nos debería de causar un repudio y un revuelo enorme el que esta semana haya andado circulando por ahí una imagen que muy inteligencia artificial como haya sido, denota muchísimo de la intencionalidad que otros cristianos tienen acerca de la visión que se quiere implantar en el mundo de lo que es ser cristiana y ser cristiano, de lo que significa ser seguidora y seguidor de Jesús. Siempre hemos afirmado que aquí dos cosas. Primero, que en Cristo somos libres. Y yo me he recordado muchísimo preparando esta reflexión. En esa silla, por lo general me siento ahí, llorando cuando cantamos porque en Cristo somos libres. Porque realmente lo he sentido. Y no es que no haya experimentado o no tenga conciencia como teóloga de ese regalo tan maravilloso que significa la libertad de conciencia. Pero creo que muchas veces se nos olvida de que justamente ese ser que tenemos clavado ahí, que ya saben que no estoy de acuerdo con la imagen, porque es seguir propiciando justamente la revictimización de una persona que nos ofreció precisamente liberación. Pero yo entiendo que nos amarremos a eso viejo conocido, porque nos da miedo el ser protagonistas de la construcción de un nuevo momento. Y ahora en una de las colectas que están puestas aquí en el documento, que a mí me gustaría también hacer un llamado a que nos releamos. No sé si les pasa como a mí, pero yo ya tengo topado el teléfono. ¿Por qué lo tengo topado? Porque no he borrado ni un documento. Y siempre me acuerdo que alguien nos decía, miren, hagan el archivo de memoria de la comunidad. No sé si lo llevamos o no lo llevamos. Me da culpa, ¿verdad? Porque tengo varios por ahí, entonces ya deberíamos de haber propiciado el tener el archivo. Aunque sea en una cuenta de tantas miles de falsas que yo tengo. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que al releernos hacia atrás, yo creo que hemos trabajado bastante haciendo ese hincapié como punto de partida. Venimos a esta comunidad porque realmente hacemos uso de ese don tan maravilloso que Jesús nos regaló con su partida. La libertad de conciencia, la libertad que nos ofreció de ser quienes somos, de ser llamadas como la semana pasada por nuestro nombre, por nuestra identidad. Pero también Jesús nos regala algo muy importante, y es que en la esperanza
que implica la permanente construcción de un nuevo tiempo, de una nueva iglesia. Jesús, miren, es un ser tan maravilloso que nos regala la responsabilidad, nos hereda su responsabilidad. Pero ya no quiere que lo hagamos desde el victimismo, desde ese lugar de sufrimiento. Yo sé que el discurso tradicional cuesta mucho sacárselo del tuétano y, como muchas veces incluso Moisés ha afirmado, puede hacer que piensen que mi persona, por venir de otros contextos, no puede saber lo que implica estarse sacando, así como los magos que se sacan un montón de pañuelos por la boca, estarse sacando todo lo que a fuerza nos metieron, ¿verdad? Cuesta un montón. Pero sí, imagínense un hilito mal puesto en la ropa. Yo creo que la lavada la puse de 6 minutos. Ni siquiera fue una lavada grande, 6 minutos. Pero si un hilito mal puesto fue capaz de deshacer todo lo que ya estaba hecho en el pantalón, yo creo que también es importante asumir eso que Jesús nos ha pedido. Libertad de conciencia y también responsabilidad. Asumir la tarea de Jesús. Jesús no nos lo impone. Simple y sencillamente quiere que tengamos plena conciencia del por qué es importante seguirle. Y miren, no saben cuántas cosas ha generado en mi cabeza los textos de este día, porque incluso ya dije que de balde conozco a tanta gente que tiene medios independientes, ¿verdad? Y no poder escribir más sobre esto tan importante que Jesús nos ha ofrecido. Empezando por la libertad de conciencia, y cómo desde esa libertad de conciencia no significa que no podamos crear cosas que nos ayuden a nuestra disciplina espiritual, porque yo creo que es importante también tener una disciplina espiritual, porque hay que ser coherentes con ese camino que Jesús ha trazado con nosotros. Pero sí entender cuándo implica el engrosarnos espiritualmente para que nuestra fe sea robusta en tiempos de crisis y cuándo implica adoctrinamiento. Entonces, a mí esa es la parte que más me preocupa de este tiempo en el que la responsabilidad que Jesús ha trasladado sobre el hacer el cristianismo nos ha tocado. Porque es que hay demasiada energía, dinero y personas invertidas en querer ir al pasado. Y como alguien decía esta semana en una red social, ya ni me acuerdo dónde lo vi, ¿vean? Pareciera que estamos regresando a 1500. Los discursos ya no son de odio, ¿vean? Ya no se trata de intolerancia, sino que la gente está convencida que regresar a ese tiempo era lo mejor. Y yo no sé si se recordarán qué había en el 1500. Y la Inquisición, ¿verdad? Entonces mis preocupaciones van ahí, pero también creo que en ese camino de Emaús, donde la revelación ocurre, Jesús definitivamente nos pide desordenar esos sistemas binarios y jerárquicos, lineales, para construir realmente una comunidad que sea más horizontal. Jesús, imagínense, que celebra con seres anónimos, y ese fue su lugar de partida en esta reflexión, en este evangelio. Las personas anónimas, las personas que no tienen un lugar preestablecido, pero que son personas que de igual manera
se suman a su proyecto. Yo creo que una de las cosas más maravillosas que hemos tenido en esta comunidad es entender cómo mientras más se encarna en nosotros y en nosotros una teología queer, más se desencarna el patriarcado. Y sé que no es fácil. Y muchas veces vamos a entrar en juicio con nosotras mismas, con nosotros mismos, pensando si estar acá es el lugar correcto. Si estar acá es el modelo de iglesia que quiere Jesús. Pero yo creo que basta con leer y profundizar un poquito en el Evangelio en este día para darnos cuenta de que ese camino de Emaús implica eso, caminar hacia la desconstrucción, entender dónde está el conflicto para transformarlo, entender que ya no se trata de renunciar, de huir, sino de todo lo contrario. Asumir, anunciar, denunciar y sostener. Y esas 4 cosas creo que han sido permanentes en Magdala, pero nos cuesta mucho verlo, porque queremos que esto sea un espacio meramente espiritual, pero nuestra sola existencia ya es también un eclipsis político que se asume desde el Evangelio. Y quizás también ya se nos olvidó lo que significa Evangelio. Buena nueva. Buena nueva. Entonces yo les invito a llevar esa buena nueva a otras personas, a acompañarlas, a asistirlas, para que también ellas se sientan llenas de esperanza para construir la comunidad de Jesús, una comunidad que sostiene, una comunidad que enuncia, una comunidad que denuncia y que está en constante crecimiento. Ver a Jesús caminando después de su gran paso por la muerte en esa nueva vida implica también creer que ese hilo que se desató está permanentemente desatándose y permanentemente siendo ocupado para construir algo más. Ese Jesús resucitado podemos verlo también como un principio activo que nosotras y nosotros hacemos nuestro en la Eucaristía. Amén. Amén. Amor